Inicio yo, si te parece, ¿vale, Rafa? Muy bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría disculpar al presidente de la Federación, a Francisco Luis Olmo, por no poder estar con nosotros esta tarde. Motivos profesionales le obligan a estar en otro sitio hoy a la misma hora que teníamos esta jornada. Eh, Me gustaría agradecer tanto a Rafa Aguilar, representante RAG, nuestra empresa mediadora de seguros, como a Rafael Perea, de Sabia Abogado, su disposición y su tiempo para estar esta tarde con todos nosotros abordando temas de tanta importancia como son los que vamos a tratar a lo largo de este ratito, ¿no?, que vamos a estar juntos. Os ruego que para mayor calidad de la reunión esta que tenemos, de nuestra jornada, mantengamos los micros apagados y que cualquier consulta que podamos hacer, tenemos a nuestra disposición el chat que ahí podemos escribir y es siempre mucho más fácil. De todas formas, si los ponentes no tienen problemas y alguien pues, levanta la mano y quisiera preguntar algo al final, pues bueno, podemos tener ese pequeño debate. Informaros que bueno, esta jornada la vamos a grabar con la intención de poder publicarla en nuestra web. Son temas importantes, son temas que a todos nos repercuten y no está mal tenerlo ahí de consulta. Si alguien no está de acuerdo, bueno, que no lo diga, ¿de acuerdo? Bueno, no es mi intención entretenernos mucho más, así que ya directamente le paso la palabra a Rafa Aguilar. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, David. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo lo primero que os quería transmitir es, bueno, cómo surgió esta reunión y qué enfoque vamos a darle. En una de las últimas charlas que tuve y visitas con Francisco, el presidente, y con David, me hablaron del tema de la plataforma que estabais usando y estaba teniendo muy buenos resultados y se le podía dar un aspecto también formativo. Entonces nosotros como mediadores de las pólizas de la federación vemos muy interesante poder probar como primera piedra de toque esta jornada de cara a hacerla extensiva en cualquier otro ámbito a nivel asegurador, siempre que lo veáis oportuno y estamos abiertos a colaborar en ese sentido lo que haga falta, ¿no? Además, Francisco como presidente está muy concienciado, muy preocupado de todo el tema de responsabilidad civil y en su derivación de administradores y directivos. Entonces, contacté con Rafael Perea, que representa a Sabia Abogados, y le trasladé la inquietud que teníais a nivel de conocer realmente bien la repercusión que puede tener en el ámbito vuestro a nivel de clubes deportivos, las casuísticas que pueden surgir varias y cómo se puede enfocar desde un punto de vista de administrador y directivo a nivel de póliza de seguro, y va a hacer una charla muy práctica para generaros reflexión hacia dónde está hoy el mercado asegurador y cómo está dando solución a la problemática existente legal para un cargo que por pequeño que os pueda parecer siempre asume una serie de responsabilidades muy importantes, ¿no? Así se fraguó esta primera charla y yo solo voy a aprovechar 5 minutos porque yo creo que lo importante es que Rafael hable ahora para introduciros 2 o 3 puntos diferenciadores porque nos hacéis llegar siempre dentro del despacho muchas consultas, ¿no? En primer lugar, bueno, antes de nada presentar a Sabia. Sabia es un despacho con una presencia muy importante en Málaga. Rafael es el abogado y socio director y luego tiene como compañero a David, que es abogado también socio del departamento fiscal. Son 7 o 8 personas dentro del despacho, tanto abogados como economistas, como graduados sociales, ¿no? Ellos llevan un poco, están especializados en todo relacionado con el derecho a nivel de empresa y a nivel mercantil. Lo estuve hablando con ellos y tocan todas las áreas, desde compliance, digital, financiero, fiscal, y sin lugar a dudas el tema de administrador y directivo forma parte de una de sus áreas especializadas, por eso quise contar con ellos, ¿no? Además, una de las cosas que más me gustaron cuando hablé con ellos y vi en su presentación era que están muy implicados en el bien social, es decir, tienen como un bono social que lo explican como que de forma gratuita y onerosa quieren dar a conocer y ayudar en el punto de vista de asesoría legal y financiero y fiscal a todas las organizaciones con o sin ánimo de lucro que requieran de su servicio. Entonces, se congratularon de poder contar y dar esta charla y están encantados de poder hacerlo, ¿no? Bien, entrando un poquito en detalle rápidamente
responsabilidad civil es un ámbito muy grande y tenéis que diferenciar claramente lo que es una responsabilidad civil de una póliza de accidentes de los clubes federados que toda licencia federativa lleva incorporada dentro del canon que hay, ¿no? y que paga cada uno de vuestros alumnos, de vuestros federados, ¿no? La póliza de accidentes que está dentro de una póliza de la licencia federativa es una póliza que lo que cubre simplemente es el gasto de asistencia sanitaria, ¿vale? Muchas veces pensáis que es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Son como complementarias. Es decir, un chico se tuerce un tobillo, se rompe un tobillo, tiene una lesión derivada de la práctica deportiva por un traumatismo. Esto es lo que la ley de deporte exige a las federaciones deportivas, dar amparo a través de una póliza de seguro y una garantía que cubra todo esto. Y entonces surge incluirla al ser obligatoria dentro del pago del canon de la licencia federativa. Hoy en día va evolucionando y se van incorporando como valores añadidos dentro de esa póliza, pero para nada se cubre nada relacionado con la responsabilidad civil. Por poner un ejemplo de una consulta, por ejemplo, que me hicieron en el despacho no hace mucho. Creo que dentro de las actividades de fuerza que estáis haciendo, de entrenamientos de fuerza con los chicos, pues hay veces que cogéis como extensores para trabajar un poco el sistema muscular de los chicos. Y en un caso concreto creo que hubo un tema que lo teníais anclado en una pared, se descolgó y eso generó un impacto en la cara del chico. Bueno, ahí hay un tema muy importante, que es el gasto de asistencia sanitaria si ese chico tiene un problema dental, un problema de una cicatriz, lo que fuera. Todo el tema de gasto de asistencia sanitaria lo cubre la póliza de accidentes, por supuesto que sí. Ahora bien, yo como padre o cualquiera de vosotros, si a ese hijo mío se le acaba quedando una deficiencia en su rostro, pues ahí puede derivar una responsabilidad civil por la tutela de ese chico durante el horario de la práctica deportiva. Esto es fundamental que lo sepáis separar porque hoy en día el tema de las responsabilidades civiles están muy a la orden del día, todo el mundo protesta o reclama por absolutamente todo y lo más importante, y supongo que Rafael estará conmigo de acuerdo, es que las indemnizaciones en responsabilidades civiles hoy en día están aumentando muchísimo por una sencilla razón. Los baremos de indemnización que antiguamente se tomaban no son los que se toman ahora. Hay una ley que es la Ley de Tráfico de Valoración de Víctimas, que se actualizó hace 3 años, creo recordar, que aumentó muchísimo esos baremos de indemnización. Y esa ley es la única que cuantifica las indemnizaciones a víctimas y es la que se toma en un juzgado en caso de un pleito para poder valorar la indemnización que hay que hacer frente ante unas circunstancias como las que os he expuesto anteriormente. Dicho esto, ¿qué es lo que quiero tratar de explicar? Yo, si fuera el responsable de un club deportivo, tengo que tener, evidentemente, mis chicos federados con su póliza de accidentes, que la propia licencia federativa se ocupa de ella, pero a la vez debéis de valorar muy seriamente tener una póliza de responsabilidad civil en la que se dé cobertura a cualquier tipo de reclamación que un tercero pueda hacer. Y un tercero es los propios chicos entre sí, puede ser las propias instalaciones municipales en las que estáis muchos de vosotros trabajando y prestando un servicio y arrendando ese bien a un patronato, porque puede ocurrir, me pongo un caso muy catastrófico, un incendio y que puedan derivar responsabilidades a ese club que realiza esa gestión allí dentro de esas instalaciones y esas pólizas de responsabilidad civil tienen que tener unas coberturas locativas que amparen esas reclamaciones. ¿Cómo estamos cubriendo esto en la Federación Andaluza de Natación a día de hoy? Pues hay una póliza de responsabilidad civil que se puede adherir todos aquellos clubes que lo deseen a una prima extremadamente competitiva, con una suma asegurada muy alta y con las necesidades que hemos ido aprendiendo y hemos ido negociando con las compañías y han ido asumiendo para que tengáis un amparo completo en vuestra gestión deportiva del día a día, hasta el punto que tiene un ámbito de cobertura territorial mundial. Hoy en día sé que hay chicos que van a competir a Portugal, que se mueven por distintas zonas geográficas, no solo España. Pues la póliza se ha ido adaptando a esas circunstancias, ¿no? Dicho esto, y separando un poco para que tengáis claro lo que es un accidente y una responsabilidad civil, el día a día a nivel de legislación mercantil va evolucionando y surge un nuevo requisito, que es la responsabilidad civil de administradores y directivos. La responsabilidad civil que me refería anteriormente lo que cubre básicamente es la reclamación por una lesión corporal o un daño material a un tercero. Es decir, tiene que mediar un daño a la persona o un daño a la cosa.
Mientras que ahora todo lo que Rafael va a tratar de explicaros es la responsabilidad civil de administradores y directivos, cuando normalmente la principal reclamación puede venir derivada de un daño patrimonial puro, que es un daño por reclamación económica, ¿vale? Por este mismo motivo, fundamentalmente, no se puede cubrir y es una póliza complementaria a la responsabilidad civil de la que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y por concretar un poquito simplemente, como club tenéis que tener una póliza de RC de explotación, tenéis que tener los chicos federados y con su licencia federativa en vigor, y bajo mi criterio, siendo un ente que todos vosotros o la gran mayoría no trabajáis profesionalmente en ello, me consta que hay clubes, bueno, hay clubes que sí que es verdad que hay gente que está en nómina a nivel de gerencia y demás, pero hay otros clubes que no, que lo hacen desde un punto de vista pues por luchar un poquito por el bienestar de esa zona o de esa localidad a nivel de natación y por promover este deporte, pues creo fundamental que para evitar problemas mayores, tener suscrito una póliza de RC de administradores y directivos, ¿no? Rafael ahora va a exponer un poquito la casuística y haceros reflexionar al respecto de si eso no es importante, dicha suscripción, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Bueno, agradecer en primer lugar a la Federación Andaluza de Natación por invitarme a esta jornada formativa, que me parece interesantísima, ¿no? A Rafael también Aguilar por haber impulsado y perseguido que efectivamente se celebre esta jornada, y oye, y también por la presentación, que la verdad que con esa presentación uno ya se puede callar y puede cerrar, porque la idea, de hecho, y si me permiten compartir la pantalla, yo les traía una presentación, entiendo que se ve bien. A ver, ahora... a ver, yo sé que los temas legales a priori pueden resultar bastante tediosos. La propuesta que les traemos es comentarle en 10-15 minutos máximo unas pinceladas de lo que nosotros, bajo nuestra experiencia, vemos en la práctica. Con carácter preliminar, sí incidir en que nosotros también tenemos experiencia en el ámbito deportivo, del derecho deportivo, tanto en la parte, digamos, de profesional o de competición profesional, como en la que no es profesional. Con lo cual, algunos de los aspectos que les vamos a trasladar hoy son fruto precisamente, y lo venía a decir Rafael en su exposición, ¿no?, fruto de la reflexión, en particular de la reflexión que se hace en estos momentos por clubes deportivos y por sociedades anónimas deportivas en relación con el tema de la responsabilidad, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esta presentación se centra, como bien se indicaba, en la responsabilidad que tienen los órganos de gobierno de los clubes deportivos en la toma de decisiones. Es decir, no estamos pensando en esa responsabilidad, digamos, aunque haremos mención, ¿no?, desde un punto de vista disciplinario, desde un punto de vista del accidente de un chico, ¿no?, o de un nadador, por ejemplo, sino en la responsabilidad que pudiera tener, por ejemplo, la junta directiva en la toma de decisiones, ya sea por acción o por omisión, es decir, por no haberlas tomado, ¿vale? De hecho, hace poco en un foro comentábamos que, echando la vista hacia atrás, ¿no?, en los últimos 10 años, lo que sí se ha puesto de manifiesto es que ha habido, a nivel, digamos, mercantil y a nivel de exigencia en materia, sobre todo, de cumplimiento normativo, ha habido muchas reformas legislativas que al final los gestores de entidades, ya sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pues ven su posición, pues, por decirlo de forma elegante, desincentiva, digamos, toda esta normativa que exige ya desde un punto de vista objetivo incluso la adopción de medidas, como les decía, desincentiva el querer gestionar a una entidad. Desde esta perspectiva, y ahora veremos un poco las claves preliminares que nosotros consideramos cuando abordamos un tema de responsabilidad, esa situación que es cierta, es decir, que las reformas legislativas van en ese camino,
al final se cura o se modula de alguna forma bajo un prisma de sentido común o de razonabilidad o de proporcionalidad, ¿vale? Y ahora lo veremos, ¿no? Centrándonos en el plano deportivo, digamos que estos son los principales actores que hay a nivel deportivo. Hay otra tipología de entidades, tipo fundación, pero básicamente cuando hablamos del ámbito deportivo nos encontramos en el ámbito profesional con la Sociedad Anónima Deportiva y en un ámbito no profesional, aunque también puede ser profesional, los clubes deportivos que no dejan de ser, digamos, asociaciones sin ánimo de lucro, secciones deportivas que vienen a ser apéndices dentro de la estructura de entidades privadas o de entidades públicas y las federaciones. Bien, partiendo un poco de este contexto, cuando nosotros asesoramos y abordamos el tema de la responsabilidad a nivel de la toma de decisiones, tenemos identificada una serie de claves, ¿no? La primera es el carácter profesional o no de la actividad que se desarrolla. La segunda es si se tiene ánimo de lucro o no por parte de la entidad que desarrolla la actividad. Y la tercera clave es lo que llamamos el principio de proporcionalidad. Evidentemente, no es lo mismo gestionar un club con una estructura de 100 personas que un club con una estructura de 5 personas. No es lo mismo gestionar un presupuesto de 5.000 euros que un presupuesto de 100.000 euros, ¿no? No es lo mismo tener un ámbito de actuación muy localizado, de barrio, por ejemplo, a tener un ámbito de actuación pues, más allá incluso de la provincia o de la comunidad autónoma, ¿no? Este principio de proporcionalidad nos sirve para modular y contextualizar un poco el régimen de responsabilidad que entendemos que se puede exigir conjuntamente con las dos otras claves que identificamos, si se desarrolla una actividad con carácter profesional o si existe ánimo de lucro o no. De hecho, conectado a este principio de proporcionalidad, esa normativa de la que hablábamos, ¿no? que en la última década es bastante prolija en este sentido, lo que marca es una tendencia hacia el enfoque de riesgo. Y esto es importante en general, ¿no? Cuando se habla de responsabilidad o cuando se habla de un ámbito jurídico. Al final, toda esta normativa o todas estas reformas lo que te dicen es que tú tienes que tener en cuenta tus medios, tu estructura, tu situación, tu contexto, para aplicar unas medidas de control, en definitiva unas medidas de diligencia proporcionadas y razonables a ese contexto tuyo. Es decir, no me sirven las mismas medidas de diligencia para una entidad X que para otra entidad, ¿no? Cuando desde un punto de vista de ese enfoque de riesgo no están jugando, digamos, en la misma, por utilizar una expresión deportiva, en la misma liga, ¿no? Digamos que estas tres claves luego las veremos desde un punto de vista de los puntos que entendemos que son de más interés a nivel de responsabilidad. Las ponemos con carácter preliminar porque al final afectan a todo lo que estamos comentando. Bueno, saben perfectamente que un club deportivo tiene básicamente dos órganos, ¿no? La Asamblea General, en la que están integrados, digamos, los asociados, básicamente, y los órganos de representación. El órgano de representación, que es el órgano de gestión diaria, digamos, del club deportivo, que vamos a denominarlo junta directiva. Los clubes deportivos, la ventaja que tienen es frente, por ejemplo, a una sociedad de capital, una sociedad mercantil, es la gran flexibilidad que tienen a la hora de autorregularse en su estatuto. Con lo cual, todo esto que vamos a ver de la responsabilidad, con independencia de que efectivamente hay, digamos, preceptos normativos que te definen con exactitud el régimen de responsabilidad, al final los estatutos del club deportivo pueden modular o pueden variar, digamos, la interpretación que se pueda dar al régimen de responsabilidad en la medida en que pueda extenderlo a otras personas que, por ejemplo, no pertenezcan a la junta directiva, sino que sean asociados, pero que tengan capacidad, digamos, de representación, de firma, etcétera, por parte del club deportivo.
Pero digamos que esa ya es una herramienta y yo hablaría desde un punto de vista preventivo. Los propios estatutos y la propia normativa y autorregulación del club deportivo que nos sirve, digamos, en materia de responsabilidad. Bien, ¿qué tipo de responsabilidad hay? Básicamente tenemos la responsabilidad patrimonial, es decir, la responsabilidad por deudas. Si la asociación o el club deportivo genera una deuda, ¿quién tiene que atenderla? La responsabilidad civil, de la que hablaba Rafael y que está conectada, digamos, a la toma de decisiones por parte de los órganos de gobierno de un club deportivo, que es lo que ahora detallaremos con un poquito más de detalle. La disciplinaria, que es la asociada, digamos, a la actividad deportiva en sí. Y luego hay un cuarto bloque en el que actualmente, por ejemplo, estamos trabajando mucho, que es lo que conocemos, denominamos compliance, en definitiva cumplimiento normativo, que la verdad que en estos tiempos pues está siendo objeto o existe, digamos, mucha preocupación en torno a los temas que les voy a exponer, ¿no? y que vienen un poco, o les vengo a trasladar un poco de ese efecto, de esa visión práctica que tenemos en nuestro asesoramiento. Ahora entraremos con más detalle. ¿Quiénes responden? Hemos fijado, digamos, los planos de responsabilidad. ¿Quiénes responden? Responderá en un caso la propia asociación, en otros casos los asociados, en otros casos los miembros de la junta directiva, según ahora vamos a determinar, ¿vale? Bien, el primer bloque de responsabilidad es la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad por deudas. En este sentido, estamos pensando en que el club deportivo deja de ver algo o genera una deuda, ¿no? La normativa lo que te dice es que los asociados, digamos, no responden personalmente de la deuda de la asociación, con lo cual ahí, digamos, tenemos una puerta blindada en el sentido de que no se puede atacar, digamos, el patrimonio de los asociados, evidentemente, por la generación de deuda de la asociación. Sin embargo, es la propia asociación la que, en base a ese principio, digamos, de responsabilidad patrimonial universal, respondo con todos mis bienes, presente y futuro, el que tiene que atender a esas deudas, ¿no? Pero claro, la pregunta es, oye, ¿y si la asociación no puede atender o el club deportivo no puede atender esas deudas? ¿Cabe la posibilidad de que haya una responsabilidad subsidiaria o una responsabilidad por parte de quien ha generado, en definitiva, en nombre de representación del club deportivo esa deuda? En definitiva, la junta directiva o los gestores del club deportivo. Cabe esa posibilidad, ¿vale? Cabe la posibilidad que por la toma de decisión de la junta directiva, ahora bajo un régimen jurídico que detallaremos, ¿vale? Que es lo que conocemos como responsabilidad civil, puede ser que efectivamente los miembros de los órganos de gobierno puedan tener que responder, digamos, de esa generación de deuda, ¿vale? Los asociados no, los miembros de los órganos de gobierno depende de las circunstancias. Esas circunstancias la identificamos muy brevemente en esta página que llamamos responsabilidad civil y disciplinaria. El órgano de gestión al final y con carácter general, el órgano de gestión del club deportivo es el que asume la responsabilidad en la toma de decisiones. La normativa, ojo, porque habla con carácter general de órganos de gobierno. Los órganos de gobierno ya hemos visto que son dos, que son la Asamblea General y la Junta Directiva. En la medida en que miembros de la Asamblea tengan capacidad, por lo que establezcan los propios estatutos, por ejemplo, la autorregulación normativa interna del club deportivo, les decía, tengan capacidad de contratar o vincular de alguna forma al club deportivo, en principio estarían dentro del ámbito subjetivo de responsabilidad civil que estamos viendo. La junta directiva, evidentemente, por cualquier, en todo caso, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, apoderados, por ejemplo, etcétera, pues también digamos que estarían dentro de este ámbito subjetivo al que le aplica el régimen de responsabilidad.
¿Ante quién se responde? Pues se responde evidentemente ante la asociación, porque se haya perjudicado a la asociación, ante los asociados, que como bien decía Rafael, pues, bueno, pues pueden ser hasta los propios deportistas, y ante terceros, padres de deportistas, acreedores, administración pública, etcétera. Cualquier tercero que, digamos, pueda sufrir un perjuicio como consecuencia de la toma de decisión por parte de, en este caso, por ejemplo, la Junta Directiva, puede exigir esa responsabilidad. ¿Y cuál es el ámbito objetivo de esa responsabilidad? Se responderá, dice el régimen jurídico aplicable, por daños causados y por deudas contraídas como consecuencia de la realización de actos doloso es mala fe, y culposo o negligente, ¿vale? Y aquí ya lo de culpa o negligencia ya tiene su graduación, ¿vale? Aquí ya empezamos a aplicar ese principio de proporcionalidad que yo les decía antes. Y cuidado porque no estamos hablando solamente de hacer algo, de tomar una decisión y como consecuencia de esa decisión se provoca ese daño o se contrae esa deuda de forma negligente, ¿no? Sino que estamos hablando también de omisión, es decir, no hacer algo cuando debieras de hacerlo. Y esto genera en la práctica, particularmente hemos tenido algún caso en clubes deportivos y lo reflejamos ahí, de problemas de desconocimiento, es decir, el desconocimiento de la normativa que aplica o el desconocimiento de determinadas circunstancias no exime de responsabilidad, ¿vale? Con lo cual, ojo, porque ese es el marco objetivo, digamos, que resultaría de aplicación. Digamos que hay una excepción y es el caso en el que determinados miembros de la Junta Directiva o de los órganos de decisión que puedan vincular al club deportivo acrediten que no aprobaron ese acuerdo o acrediten de alguna forma, y aquí es cualquier medio de prueba que se ha admitido en derecho, que se opusieron a la ejecución de ese acto, ¿no? O que hicieron todo lo posible porque se realizara o se corrigiera una situación que al final por omisión deriva en responsabilidad. Digamos que este es el régimen general de responsabilidad civil en la toma de decisiones y fundamentalmente con esas excepciones o particularidades derivadas de los estatutos, etcétera, aplicaría al órgano gestor, en definitiva a la junta directiva del club deportivo. Y luego tenemos ese, digamos, cajón de responsabilidad que llamamos de cumplimiento normativo y que nos está dando bastante trabajo, fundamentalmente por el riesgo reputacional. A ver, hablábamos antes del régimen de responsabilidad civil y el régimen en la toma de decisiones. Cuando la junta directiva se reúne y toma decisiones, hay determinados, digamos, mecanismos de control que razonablemente te pueden limitar el riesgo, ¿no? Oye, pues estoy tomando una decisión en contra de la ley, estoy tomando una decisión en contra de los estatutos, en contra de alguna decisión de algún organismo. A ver, es difícil a día de hoy, no es imposible y hay casos diarios, ¿no? Pero es difícil que se adopte un acuerdo claramente en contra de la ley. Podría ser por desconocimiento, pero digamos que hay mecanismos ciertamente de control de esa situación. Ahora, el riesgo reputacional, cuando hablamos de riesgo reputacional nos estamos refiriéndonos a una serie de materias que son transversales, y cuando me refiero a transversales que evidentemente no afectan exclusivamente a los clubes deportivos, sino en general al ámbito empresarial y de desarrollo de actividades, cuyo incumplimiento, digamos, además de la multa, la sanción, la responsabilidad, etcétera, genera un riesgo reputacional. Que sean muy difíciles de cuadrar por una serie de cosas y que por ese motivo confieso que la que está hablando no soy yo. Y que vender la moraleja porque hay cosas que son muy difíciles de mover y estábamos hablando del dinero de Paco, si se trajo lo de América, aquello cómo se movió. Ahora, les decía que producen un efecto reputacional
que por sí solo, aunque luego la sanción, la cuantía, etcétera, del incumplimiento en sí quede o se pueda atender y quede en nada, ese efecto reputacional puede hacer, digamos, desaparecer a un club deportivo. Cualquier situación que pueda producirse con un menor, por ejemplo. Cualquier situación, ahora lo abordaremos con un poquito más de detalle, en materia de blanqueo de capitales. Es decir, cualquier situación de este tipo que se haga pública, ¿no? Esto es lo que conocemos muchas veces como pena de banquillo, ¿no? Sin haber todavía sido resuelta, ya produce un efecto publicitario negativo, puede ser bastante perjudicial para un club deportivo y es lo que conocemos como riesgo reputacional. Y este riesgo reputacional es el que a día de hoy estamos trabajando mucho precisamente por la preocupación que tienen estos temas. Por un lado, hablamos de la prevención del riesgo penal. Bueno, no sé si saben, pero a partir del 2010, las personas jurídicas, evidentemente entre ellas los clubes deportivos, las asociaciones sin ánimo de lucro, son sujetos susceptibles de responsabilidad penal. Se les puede condenar penalmente. Evidentemente a un club deportivo no se le puede meter en la cárcel, pero sí hay determinadas sanciones tipo multa económica a la más, digamos, radical, que es la extinción del propio club deportivo, que se imponen desde un punto de vista penal. Ojo, que estoy hablando del club deportivo, no estoy hablando de las personas que cometen ese delito en representación del club deportivo, ¿no? Son dos cosas, digamos, paralelas, que pueden ser, digamos, reprochables desde un punto de vista penal, ¿no? A partir del 2015 se precisa un poquito más una eximente en esta materia, que lo que viene a decir es que en la medida en que el club deportivo, la persona jurídica en general, tenga una serie de procedimientos internos para prevenir riesgos penales, tales como identificación de riesgos existentes, canal de denuncias, a través del cual cualquier tercero, deportistas, padres, acreedores, etcétera, puedan, digamos, denunciar un supuesto delito. Temas formativos, importante, y, digamos, una función supervisora y de seguimiento de esos procedimientos. Es decir, la idea, en definitiva, no es que se genere un código, un procedimiento, un programa, se guarde en el cajón y se olvide, ¿no? Y cuando haya un problema lo sacamos y vemos, ¿no? El enfoque que se le da a la prevención de riesgo penal es un enfoque que le llamamos proactivo, es decir, de continuo seguimiento y de continua, sobre todo, formación, ¿no? Cumpliéndose esos requisitos, lo que te establece la norma es que hay una eximente para el club deportivo en materia de riesgo penal, en materia de responsabilidad penal. Con lo cual, si ya cubrimos, digamos, ese escenario, al menos sabemos que razonablemente no vamos a ser responsables, me refiero al club deportivo, por cuestiones penales. Insisto, una cosa es la responsabilidad penal del propio club deportivo y otra cosa es la responsabilidad penal de las personas que cometen delitos en representación del club. En el escenario de riesgo de esta problemática del riesgo penal, nosotros lo que, en base a ese principio de proporcionalidad que decíamos antes, realizamos un análisis, digamos, pues de eso, de los principales riesgos que hay en un club deportivo. Nosotros trabajamos con clubes deportivos de otras disciplinas y aquellos que tienen cantera, aquellos que trabajan con menores, el riesgo penal se dispara, ¿vale? Eso es un análisis, digamos, que automáticamente se pone de manifiesto. Y lo abordamos no solamente, lo abordamos desde un punto de vista de la actualidad, es decir, estamos viendo casos de dame tu teléfono, te mando una foto, uso de redes sociales, el uso de redes sociales, digamos, con perfiles falsos, ¿no? Y estoy hablando en un entorno dentro de un club deportivo, ¿no? De monitores con deportistas, con alumnos, etcétera, ¿no?
esto es muy sensible. Y esto es lo que decíamos al final que supone un riesgo reputacional, ¿no? Y al menos nuestra experiencia con estos temas y con los clubes deportivos que hemos podido trabajar, este tema les preocupa bastante, ¿no? Desde esta perspectiva, trabajamos mucho en lo que estamos haciendo ahora mismo, que es la formación. Y eso es esencial y además es uno de los puntos que te exige la normativa para acogerte a esa eximente, ¿no? Y no responder, ¿no? Y al final, en la medida en que tú acreditas que es que he estado dando formación, que sabían los procedimientos existentes que había y aún así se ha cometido, digamos, un delito, evidentemente yo he cumplido mi estándar de diligencia que me exige la norma, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista y sin perjuicio de que la persona que haya cometido el delito, digamos, pueda ser condenada, a nivel de asociación, a nivel de club deportivo, se estaría protegido en ese sentido. Hay otro escenario, otro ámbito de aplicación a los clubes deportivos desde un punto de vista regulatorio de cumplimiento normativo, que es la prevención de blanqueo de capitales. Esto está conectado también con el ámbito penal, pero digamos que tiene un apartado específico. Los clubes deportivos, en definitiva las asociaciones, son sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales. No conforme al régimen general, es decir, no se le aplica el mismo régimen que a un banco o que a una aseguradora, etcétera, pero sí tiene un régimen específico. Y ese régimen específico determina que tienes que cumplir una serie de obligaciones desde esta perspectiva. La idea de la norma básicamente es intentar evitar que el club deportivo pueda utilizarse para blanquear dinero o para canalizar fondos a organizaciones delictivas, en definitiva, ¿vale? Y eso se traduce, para el caso de los clubes deportivos, en 3-4 obligaciones muy, digamos, fáciles de programar y fáciles de cumplir, pero que lo que nos encontramos en la práctica es que la gran mayoría o desconoce esta exigencia o, bueno, se gestionan de forma inconsciente, ¿no? de la repercusión que puede tener. Ojo que no estoy hablando de códigos de conducta, no estoy hablando de principios de buen gobierno, estoy hablando de normativa que es exigible, ¿vale? A los clubes deportivos. Básicamente las obligaciones son de identificación ya sea formal o del titular real de aquellas personas que realicen aportaciones al club deportivo o desde el club deportivo se realicen, digamos, aportaciones a terceras entidades, como contraprestaciones, etcétera. Procedimiento, digamos, de control de la idoneidad del personal del club deportivo, de seguimiento en la ejecución de las actividades programadas, etcétera. Una obligación también de conservación de documentación, de esa documentación que acredita el cumplimiento de estas obligaciones durante al menos 10 años, ¿vale? Y al final también una obligación de colaboración con las autoridades y de información al SEBLAC. El SEBLAC es el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, en la medida en que se está obligado a reportar obligaciones que pudieran ser sospechosas. Esto que parece una cosa que no aplica a los clubes deportivos y que todos percibimos como algo que no puede, que es raro que ocurra y demás, puede ser más habitual de lo que creemos, ¿vale? Puede ser más habitual de lo que creemos, enmarcado en patrocinio, enmarcado en distintas modalidades, digamos, que al final lo que hacen es permitir que entre, por ejemplo, dinero negro en el club deportivo o que salga hacia, digamos, determinadas organizaciones. De todas formas, insisto, no olvidemos las claves iniciales que yo indicaba o que tenemos identificadas de la proporcionalidad y el enfoque de riesgo, ¿vale? No es lo mismo una actividad nacional que una actividad autonómica, que una actividad local. Hay que tener en cuenta los movimientos, si hay movimientos de mayor importe, de menor importe, todo esto influye, digamos, a la hora de ver si realmente hay un riesgo o no en esta materia. Eso sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que decíamos. Luego hay un tercer bloque que nosotros denominamos compliance deportivo, en el que aglutinamos, digamos, distintos aspectos
normativos, es decir, que tienen su regulación y que también, digamos, que pueden suponer un riesgo reputacional para el club deportivo. Hablamos de ámbitos, por ejemplo, publicitarios, bebida alcohólica, juegos de azar, etcétera. Hablamos de aspectos de conducta, de temas de dopaje, de temas de apuestas deportivas, de xenofobia, racismo, etcétera, que también, digamos, tiene su regulación específica. Hablamos también de temas de propiedad industrial, del uso digamos, de logos, etcétera, de forma, digamos, inadecuada, sobre todo en temas de patrocinio. E incluso, y a raíz de la normativa que se ha aprobado recientemente, nos piden temas relacionados con la igualdad, es decir, cómo se mide la igualdad dentro de los clubes deportivos, sobre todo la igualdad de género en determinados, digamos, clubes deportivos que tenga sentido aplicar estos temas, ¿no? Más allá también, digamos, del cumplimiento de la normativa, es decir, no tanto porque sea esa materia de aplicación en sentido estricto, sino porque también se ve como una materia de buen gobierno y que, por tanto, fomenta, digamos, la buena imagen del club deportivo. Y un último bloque dentro de esto que llamamos responsabilidad por cumplimiento normativo, que es la protección de datos personales, que seguramente les sonará, porque seguramente habrán recibido miles de correos electrónicos pidiendo que acepten o que no acepten o que queden informados de derechos. Pero en esta materia, y sin aburrirles demasiado, en materia de clubes deportivos y en esta materia específicamente de protección de datos personales, tenemos dos riesgos identificados, que son los datos de menores y, por otro lado, los datos de salud. En la medida en que los clubes deportivos dispongan de esos datos de salud, de reconocimientos médicos, de lesiones, etcétera, esos datos, digamos, deben de tener una especial protección, ¿no? Con la situación actual, esta materia pues, es bastante sensible porque evidentemente nos hemos visto obligados a transformarnos digitalmente, con lo cual es habitual, digamos, el uso de tecnología y de medios tecnológicos que elevan, digamos, el riesgo en materia de protección de datos, de brechas de seguridad, de que, bueno, hemos tenido casos recientes en los que el club deportivo, haciendo un mailing, digamos, a todos los asociados, asociados y socios, que son figuras distintas, digamos, pues puso en copia, es decir, se veían todos los correos electrónicos de todas las personas a las que iba dirigida la comunicación, con lo cual, bueno, plantearon si eso era una brecha de seguridad por cesión consentida de datos, etc. Bueno, tiene su repercusión esta materia. En resumen, este bloque de compliance que llamamos de cumplimiento normativo, por ponerles un ejemplo, el incumplimiento de la obligación en materia de prevención de blanqueo, la multa mínima son 60.000 euros. En materia de protección de datos, no les voy a decir cifras porque son disparatadas. Al final, el incumplimiento de estos 4 bloques recae en la junta directiva. Recae en la junta directiva, a ver, me explico, recae en la asociación, porque la asociación o el club deportivo es la obligada a cumplir con estas obligaciones, pero ojo, por omisión o por, digamos, actuación negligente por parte de la junta directiva como órgano decisor, cuidado porque al final se puede exigir a la junta directiva responsabilidad civil como consecuencia de no haber puesto las medidas oportunas para limitar los riesgos. E insisto, limitar los riesgos de forma proporcional, razonable, en función de mis circunstancias, de mis medios, etc. Para finalizar, aquí les dejamos algunas consideraciones y recomendaciones que ya las hemos ido evidentemente apuntando a lo largo de la presentación. En estos temas, la importancia del riesgo reputacional, al menos por la experiencia que nosotros tenemos con clubes deportivos, es esencial, con lo cual miran con bastante detalle, digamos, el hecho de que pueda aparecer una noticia en prensa o en redes sociales, etcétera, que mine el riesgo reputacional del club.
La segunda idea es la importancia de aplicar el sentido común. El sentido común y la proporcionalidad, ¿vale? Es verdad que cuando hablamos de temas legales tendemos a asustarnos, tendemos digamos, a verlo como un gasto. No, es decir, ni se nos va a exigir o se le va a exigir a un club deportivo, que en definitiva es una asociación sin ánimo de lucro, la misma, digamos, el mismo grado de aplicación de la normativa que una gran entidad, ni tampoco esto es jauja, ¿no? Ni tampoco podemos decir, oye, pues en la medida en que no hay ánimo de lucro, en la medida en que yo no cobro, y ahora hablamos de eso como junta directiva, bueno, el riesgo que tengo pues no, es mínimo. No es así. Es decir, la normativa en materia de responsabilidad no dice, no, los clubes deportivos, las asociaciones sin ánimo de lucro, por ser sin ánimo de lucro, pues la responsabilidad se puede diluir. No, la normativa aplica para todos por igual, ¿no? Luego utilizamos esas claves y esos principios que les decía para intentar justificar una proporcionalidad, ¿vale? Pero por eso les decía, sentido común probablemente esté en buscar ese equilibrio entre ser muy exigente y ser bastante laxo, ¿no? Y por último, incidir en la importancia de la limitación de riesgos, ¿no? La idea de actitud proactiva ya la hemos comentado. Desde un punto de vista jurídico, lo que sí tenemos identificado es que cuando se judicializa un asunto, es decir, cuando al final hay una reclamación judicial, tener hechos los deberes es muy importante. Y cuando hablo de tener hechos los deberes, hablo de las formalidades. Esto no es, digamos, no dilucida una sentencia favorable o desfavorable, pero sí podemos decir con rigor que el hecho de acreditar que cumplimos las formalidades mínimas que se le exige a un club deportivo ante un juez o una jueza, digamos que genera una especie de inversión de carga de la prueba, ¿vale? En la otra parte es la que tiene que acreditar que no hemos sido diligentes a la hora de desarrollar nuestra actividad. Con lo cual, la actitud proactiva desde esa perspectiva es importante. Y luego la actitud preventiva, que tiene que ver un poco con la formación y con el asesoramiento. La formación en las materias que hemos visto es esencial, el asesoramiento, digamos, en todos los ámbitos que afecten al club deportivo y de forma razonable y proporcional a los medios que se tengan en el club deportivo, también es un elemento adicional, digamos, que coadyuva a limitar esos riesgos, sobre todo para la junta directiva, ¿vale? Y finalmente, un aspecto que, y esto es una valoración jurídica que hacemos, que siempre aconsejamos, y lo comentaba Rafael Aguilar, es cubrir ese riesgo. Es decir, es cubrir ese riesgo normalmente a través de un seguro de directivo. ¿Y por qué? La razón es muy sencilla. En esa balanza que hemos visto, en esa balanza de responsabilidad versus, salvo raras excepciones, la junta directiva, los cargos son gratuitos. Entonces, la asunción de responsabilidad de la junta directiva versus, con independencia de la satisfacción personal, ¿no?, de gestionar un club deportivo, pero en esa balanza de pros y contras, probablemente el riesgo que se asume, ya sea por acción u omisión, es desproporcionado, probablemente, respecto al beneficio, entre comillas, que pueda suponer tener un cargo en la junta directiva. Por eso, y no es un tema, a ver, es un tema habitual, ¿eh? No es un tema, digamos, de sociedades mercantiles, sino que es un tema que aplica y que es habitual en la gestión de entidades, ya tengan ánimo de lucro o no tengan ánimo de lucro. Y esta era un poco no sé si me he extendido demasiado, pero esto tiene para un monográfico mucho más extenso, pero bueno, estas eran las pinceladas que queríamos trasladarles, considerando la experiencia que tenemos nosotros en materia de responsabilidad y sobre todo también la experiencia que tenemos trabajando con determinados clubes deportivos
las inquietudes, digamos, que nos trasladan y con las que trabajamos a diario en esta materia, ¿no? Yo no sé si quieren preguntar algo o lo dejamos para el final como quieran. Como queráis. Yo por mi parte sí, preferiría, pero si hay preguntas al respecto de todo lo que ha expuesto Rafael, que al final es el núcleo del objeto de la reunión de hoy, lo vería oportuno ahora, vamos, y luego, si no por concluir, luego ya si no doy una simple pincelada, ¿no? Simplemente. Pues a vuestra disposición. Bueno, pues sigue tú, Rafa. ¿Sigo? Bueno, yo le voy a lanzar una pregunta yo a Rafa, por si alguien también luego se anima. No, están haciendo una pregunta de Chiclana, ¿no? Te están preguntando si la actual póliza de responsabilidad civil cumple estas eventualidades. Bien, empiezo yo, Rafael, y después si quieres conseguir... Entiendo que os referís a la póliza de responsabilidad civil que un club deportivo hoy en día tiene contratada. Pues básicamente la responsabilidad civil que hoy se cubra a través del afán de la póliza que hay suscrita, en la que se van adhiriendo aquellos clubes que ven oportuno suscribir dicha póliza, se basa únicamente en la responsabilidad civil que he dicho anterior al inicio de daños materiales y lesiones personales. Es decir, omite toda la parte de riesgos que Rafael ha expuesto anteriormente, que ha puesto como unos vértices, que hablaba de riesgos patrimoniales y de perjuicios patrimoniales puros, y todo esto que habla de compliance y de brechas de seguridad, el riesgo penal de una sociedad frente al riesgo penal de los propios juntas directivas, miembros ya independientes. Todo eso está obviado dentro de la póliza de responsabilidad civil, pero no porque hay una exclusión en esta póliza en concreto y lo pueda llegar a cubrir otra, sino porque son dos riesgos de responsabilidad civil complementarios y requieren dos pólizas de responsabilidad civil totalmente independientes. Es cierto que el nombre inicial es el mismo, responsabilidad civil, pero es como si quisiéramos integrar un seguro de hogar y un seguro de coche dentro de una misma póliza. Bueno, pues es un complemento que toda unidad familiar tiene, pues a nivel de responsabilidad civil de una sociedad mercantil, pues exactamente igual. Son dos riesgos complementarios, con lo cual la respuesta por mi parte es que no está cubierto y no es posible cubrirlo como una extensión de garantía dentro de esa póliza, solo a través de una nueva póliza diferente, ¿no? Yo me gustaría preguntarte, Rafael, si algún caso concreto que ellos puedan, si tienen algún ejemplo, que tengan o que no tengan que ver quizá con clubes deportivos, pero que en sociedades hayas visto casos reales. A mí se me ocurre, bueno, exponerles uno que yo he tenido un siniestro de responsabilidad civil de administradores y directivos que he vivido en carne propia, que ha sido la absorción, bueno, una cooperativa, bueno, no una club deportivo, para que veáis que estos siniestros se suelen dar, y el problema es que cuando se dan son siniestros con unas cuantías y unas indemnizaciones que se pretenden reclamar muy, muy importantes. En este caso creo que estaba hablando entre 600.000 euros y 1.000.000 de euros, ¿no? Era una cooperativa formada por socios que por una gestión o por una toma de decisiones oportuna o no, bueno, desgraciadamente quiebra, es absorbida por otra cooperativa de otra localidad diferente y los órganos gestores pues se ven acuciados por reclamaciones por parte de los socios. Pues en este caso, como era una cuantía muy importante, se presentó una reclamación a la gestión, tanto a gerente como presidente y junta directiva, pues creo que era hasta de 1.000.000 de euros, ¿no? Y eso ha sido un caso real aquí en Córdoba, que he vivido yo en lo que era una póliza que nosotros mediábamos en los últimos 3 años. En prensa deportiva sé que a lo mejor os suena un poco, bueno, como a grande, ¿no? Es lo que ha dicho Rafa, al final es cuestión de dimensionar. Club deportivo, pues habéis visto que Laporta y otros directivos del Fútbol Club Barcelona pues han estado en procesos de reclamación judicial, incluso uno de ellos estuvo encarcelado. Bueno, pues ¿quién ha defendido esa reclamación personal de estos presidentes? Pues una póliza de responsabilidad civil de administradores y directivos ha sido la que defendió en el caso del señor Laporta concretamente, y me consta porque fue Zurich quien defendió ese siniestro, ¿vale? Evidentemente es a nivel muy grande,
pero yendo a la localidad o focalizándolo a una dimensión local, pues también puede llegar a ocurrir, que creo que es lo que Rafael ha tratado de explicar, ¿no? No sé si él quiere poner algún otro caso que le suene o que le... O de, sí, no, coincido, Rafael. De hecho, tendría que verlo, pero yo creo que el Barcelona es un club, es un club deportivo, no es una sociedad anónima deportiva, con lo cual, con la dimensión que pueda tener, efectivamente, es un ejemplo claro en el ámbito deportivo, además por temas incluso de blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? A ver, temas de responsabilidad de administradores, que es el órgano, digamos, que hace las veces en las sociedades de capital de la junta directiva, de esto hay diario. Hay diario, es decir, que hay en muchísimos casos. ¿Por qué? Porque al final es verdad que en un ámbito mercantil las transacciones o las operaciones pues son de mayor volumen, con mayores perjuicios, etcétera. Pero en clubes deportivos las hay también. Y las hay también pues, por disputas entre, digamos, juntas directivas a favor y en contra, digamos, por temas de elecciones, ¿no? Y de revisión de lo que ha hecho en el pasado. En fin, hay una casuística bastante importante. Casos, por ejemplo, de padres que efectivamente han sufrido sus hijos algún daño, con independencia de que ese daño sea reparado, digamos, por la póliza de seguro de responsabilidad civil que comentaba Rafael, se han ejercido acciones frente a la junta directiva por no haber adoptado las medidas de diligencia debida para que no sucediera ese caso, ¿no? A ver, el riesgo de menores es importante, porque ahí al final, digamos que los padres son un foco probablemente de mucha tensión en materia de toma de decisiones. Entonces, cualquier perjuicio que pueda sufrir un niño automáticamente dispara ese riesgo de posibilidad de, con independencia de que se solucione o que se repare por el seguro de accidente correspondiente, por un tema de falta de diligencia que se llama, ¿no? en la gestión de la junta directiva. Y luego temas especiales, ¿no? de cumplimiento normativo también hemos tenido bastante de casos, pues, casos delicados, digamos, en materia de riesgo penal, en materia de protección de datos es bastante habitual, en fin. Rafa, otro tema también muy importante que no sé si lo has comentado, pero bueno, ellos tienen mucho el tema de la figura del voluntario, tienen también figura a nivel de personal dado de alta, pero muchas veces como monitor, porque hay mucha gente que desde un punto de vista oneroso trabaja por el bien gratuito, trabaja por el desarrollo del club, pero sí que hay monitores contratados, pero también este tipo de pólizas, y creo que es muy importante reflejarlo, ampara y da cobertura a todo lo relacionado con MUIs o reclamaciones desde el punto de vista del ámbito laboral, ¿vale? Sí. Es decir, que en ese punto no sé si lo había expuesto, yo tenía un pequeño problema de conexión, pero por lo menos darlo ahora a conocer yo creo que también es importante, ¿no? Sí, de hecho la figura del voluntario, del monitor que no tiene una relación, digamos, estable con el club deportivo, a ver, desde el punto de vista del riesgo jurídico y del riesgo reputacional se considera dentro del club deportivo, porque un voluntario que trabaja un día en un evento determinado, la potencialidad, digamos, de que ocurra algo y que ese evento, digamos, luego trascienda una responsabilidad de la junta directiva, es el mismo que el empleado del club deportivo que está diariamente Yo sí resaltaría, Rafael, un tema clave, y lo digo por la experiencia que tenemos nosotros en estos temas, que es todo lo que tiene que ver con menores. Todo lo que tiene que ver con menores dispara el riesgo, como decía, ¿no? Entonces, las medidas que se adopten en esa materia y las coberturas de ese riesgo que haya, yo creo que merece la pena al menos lo que tú decías al principio, ¿no? de tu intervención, reflexionar al menos, ¿no? Al menos que sirva de reflexión, porque es verdad que yo conozco y tengo contactos directos, ¿no?
como gestor y como miembro de junta directiva de clubes deportivos, muchas veces no son conscientes, digamos, de los riesgos que hay, ¿no? Cuando tú gestionas algo, cuando tú gestionas una comunidad de propietarios, hay riesgos, ¿no? Porque estás gestionando en definitiva también un presupuesto, tienes que cumplir unas formalidades. En el ámbito de los clubes deportivos pasa igual. Y cuando tú tienes a tu cargo, porque durante el tiempo que están desarrollando actividad, esos menores están a tu cargo, pues tienes una serie de obligaciones, ¿no? Y lo que me trasladan a mí en la práctica es que ese riesgo reputacional no quieren verlo ni de lejos, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que los elementos que hemos comentado yo creo que son razonables, al menos pues, ponerlos de manifiesto y que se reflexionen sobre los mismos. Yo aquí voy a aprovechar un momentito y ya que he hablado del riesgo reputacional con respecto de los clubes deportivos, también me voy a ir al sentido contrario, es decir, a la mesa de la aseguradora. Es decir, yo no soy aseguradora, soy mediador, ¿no? Pero ese riesgo reputacional, cuando hay menores de por medio con las aseguradoras, también existe. Es decir, y me ha venido a la cabeza cuando estaba hablando de esto, el siniestro más importante que hemos tenido nosotros en el despacho y que se ha pagado más rápidamente es un riesgo, una responsabilidad civil con una discapacidad de un menor que se pagó 1.200.000 y pico euros sin la ley de baremación actual. Es decir, imagínate con la ley de baremación actual que hubiera duplicado posiblemente esas cuantías y lo pagaron amistosamente sin llegar ni siquiera al juzgado, ¿vale? Ese tipo de siniestro estamos hablando de un siniestro de responsabilidad civil de la póliza que actualmente tiene suscrita la federación para aquellos que quieran. No estamos hablando de la RC de administradores y directivos. Pero ese riesgo reputacional, evidentemente, también lo están asumiendo las aseguradoras y lo que quiero transmitiros con esto es de que la aseguradora nunca paga, no es así. Es decir, la aseguradora muchas veces cuando hay un riesgo reputacional con menores y cuando es un tema de responsabilidad civil, quieren solucionarlo muchas veces de la mejor manera posible, rápido y sin tener que llegar a un juzgado y unos medios de comunicación, ¿vale? Y eso lo podemos trasladar tanto a una responsabilidad civil normal de explotación como de administradores directivos, ¿vale? Simple esa puntualización para que seáis conscientes que el riesgo de menor es un riesgo que le preocupa también mucho a la aseguradora y no salir perjudicados y desgraciadamente además dispara muchas veces las cuantías de indemnizaciones, ¿no? Es que desde esa perspectiva, Rafael, ese riesgo reputacional, aunque no le impacta directamente a la aseguradora, indirectamente le impacta. Porque el hecho de salir en un medio de comunicación, en redes sociales, etcétera, que la aseguradora de este club deportivo se niega, digamos, o pone trabas a atender este caso que tú comentabas, ¿no? De una persona o un menor que es discapacitado, evidentemente la aseguradora eso también lo ven con mucho respeto y probablemente lo que quieran es darle la mayor rapidez a la atención de ese siniestro, ¿no? Bueno, y yo ya por terminar, no sé si hay alguna pregunta más, David, no sé si... Bueno, aclararle un poco a Antonio, ¿no? Que dice que si la FAN tiene pensado ofrecer algo al respecto. Vale, pues Lógicamente, justamente es que no me había leído esa pregunta. la federación Vale. está mediando, ¿no? A través de Rafa Aguilar, para, como estamos haciendo en años anteriores, ofrecer el seguro de responsabilidad civil. Y bueno, seguimos ahí en conversaciones para ver si damos ese pasito al que hemos tratado hoy, de administradores y directivos. Sí, yo si queréis, ¿me oí? Es que, no sé, a ver. Sí, se te oye bien. Vale, bien. Mira, yo ante eso lo que iba a exponer simplemente es decir, al final, la recomendación última de Rafa iba ligada a esto, es decir, una recomendación de todos estos riesgos que mucho a lo mejor desconocíais, que se puede asumir siendo gestor y gerente o miembro de una junta directiva de un club. Todos ellos tienen amparo y cobertura y paraguas dentro de una responsabilidad civil de administradores y directivos. Lamentablemente, si estuviéramos hablando de esto hace un año, os digo a día de hoy la prima que se pagaría sobre la marcha. ¿Qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente la crisis COVID, lo estuve hablando para preparar este punto, simplemente lo estuve hablando el otro día con la aseguradora y todas están teniendo mucha adversión al riesgo. Es decir, el tema de responsabilidad civil de administradores directivos les preocupa muchísimo, cosa que hace un año no les preocupaba. Y por una sencilla razón, que el principal riesgo al que están haciendo frente hoy en día es que se estima que un 30% de la pyme española esté en quiebra, si no lo está ya, en los próximos meses. Entonces, todo esto que comentaba Rafael anteriormente, de un riesgo de reclamación de deudas a nivel societario
societario de terceros, llámese acreedores, llámese proveedores, llámese empleados que puedan demandar o pretendan demandar a los gestores de estas sociedades mercantiles, pues van a tener cobertura de responsabilidad y de defensa jurídica a través de esta póliza de RC de administradores y directivos. ¿Qué da lugar por parte de la aseguradora? Oye, antes era un riesgo que nos gustaba muchísimo, ahora es un riesgo que vamos a seguir estudiando, pero ahora no lo vamos a estudiar de la manera que antes lo suscribíamos. Es decir, yo antes, si me preguntabais esto, os digo que hay un cuestionario de 4 preguntas muy sencillas, que casi todas ibais a contestar de manera negativa, y al contestar de manera negativa todas ellas, automáticamente te iban a decir que teníais una prima anual de 300 y pico euros. Y en la realidad, hasta febrero del año 2020. ¿Cuál es la realidad actual para poder dar solución a esta situación? Muy sencillo, yo lo he estado hablando con distintas compañías y todas son de la opinión de que con un balance cerrado y una previsión de cuenta de resultados para el año siguiente, como el principal riesgo que tienen, el riesgo de insolvencia, con esas cuentas cerradas pueden analizarlo ellos y os van a dar, y con el cuestionario a su vez suscrito, os van a dar una posibilidad de contratación a una determinada prima. La prima va a ser con un recargo seguramente por la situación COVID actual. La prima anterior, ya os lo he dicho, era 300 y pico euros anuales en función de la facturación de cada club, pero bueno, en términos hasta 500.000 euros era unos 300 y pico euros para suma asegurada de unos 600.000 euros, ¿vale? Es decir, 600.000 euros significa que una compañía de seguro en un riesgo de este tipo os va a responder hasta 600.000 euros y os va a defender desde el punto de vista jurídico igualmente, ¿vale? Y era un coste directo anual de 300 y pico que por eso Paco, el presidente, creía importante hacer reflexionar en este tipo de jornadas porque consideraba que no se podía llegar a entender como no se te hubiera cubierto de inicio la mayoría de los clubes, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que hay que hacer, por tanto? Simplemente, si lo veis interesante, podéis poner en contacto con la federación, podéis poner en contacto a través nuestra y hacemos esa cotización en base a los datos que os he dicho, un cuestionario y un cierre de cuentas con una previsión del año siguiente. Y con eso os van a decir si es asegurable o no y el coste de la prima, ¿vale? Gracias, Rafa. Bueno, ¿tenéis alguna consulta? Que tenemos aquí a los expertos. En cualquier caso, David, si hay alguna consulta posterior y demás, nuestros datos los tenéis, con lo cual, sin ningún tipo de compromiso, la atendemos, porque es un tema también que luego pueden surgir dudas, ¿no? Precisamente de esa reflexión que intentábamos trasladar que creemos que merece la pena que hagáis, ¿no? O que hagan los clubes, ¿no? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Simplemente agradecer a Rafa esta charla. Yo ya la tuve con él hace unos años y la verdad es que te das cuenta cuando yo creo que la edad te vas creciendo y te vas dando cuenta de la responsabilidad que tienes, ¿no? Y conforme vas moviendo a chavales, entrenadores, piscinas y demás, pues la toma de decisiones a veces dices, jolín. Y la verdad que muchas veces, bueno, un seguro no es que te vaya a salvar de la pena en un momento determinado cuando existe una desgracia, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, seguramente ayude un montón, ¿no? Y yo la verdad es que lo recomiendo porque se duerme un poquito más tranquilo. Muy bien, muchas gracias, María José, me alegro de saludarte. Bueno. Virtualmente, desgraciadamente. Bueno, yo he disculpado la no asistencia de nuestro presidente, pero no me he dado cuenta que sí teníamos a nuestro vicepresidente, a Clemente Ruiz, y ha estado presente en la charla, y ha sido un fallo mío no haberlo presentado. Hola, buenas tardes a todos. Buenas, Clemente. Me ha parecido la charla bastante interesante y estoy estudiando ya la posibilidad de pedir más información para nuestro club. Bueno. Muy bien. Bueno. Perfecto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la asistencia porque sé que es, bueno, yo creo que en marzo, ¿no? Cuando se empezó todo esto de la pandemia,
nos gustaba a todos conectarnos a Teams, tomar la cerveza con los amigos y hacer muchísimas cosas virtualmente que no estábamos habituados, ¿no? Pero va pasando los meses y desgraciadamente cunde el desánimo y no es, muchas veces no es agradable tener que conectarte en un horario ya de 7 de la tarde que estás pensando en otras cosas en casa, ¿no? Agradeceros de verdad, creo que tanto Rafael, lo digo en su nombre, y en el mío estamos a vuestra disposición para hacerlo esto las veces que hagan falta o en cualquier otro ámbito que os surja necesidad o interés, y porque sí que es verdad que la digitalización permite eso, es decir, hacerlo más accesible y poder repetirlo con más dudas sin tener que evitar también por otro lado desplazamientos, ¿no? Bien, yo, Rafael, simplemente apuntar, volver a daros la gracia a todos, ¿no? A la Federación por haber organizado entiendo que primera actividad formativa, ¿no? En este formato. Animaros a que sigáis haciéndolo, a Rafael Aguilar, evidentemente, por haberlo impulsado, y al resto de asistentes, que yo la verdad que la impresión que me he llevado cuando he entrado y he visto saludando unos con otros y demás, es que probablemente forméis una gran familia, ¿no? Dentro de este deporte, con lo cual me alegra enormemente. Y nada más, a vuestra disposición para lo que necesitéis, y cualquier duda, pues aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Muy Bueno, bien. Nada, muy buenas tardes, ¿eh? buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Hasta luego.